Observatorio Nacional del Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia es una institución que fundamentalmente en los que trabajamos en ellas, trabajamos haciendo investigaciones acerca de las relaciones que existen entre los medios audiovisuales y las diferentes infancias, tomando como infancia aquel segmento de vida que va desde el nacimiento hasta la adolescencia. Estamos en este momento desarrollando un ciclo del cual ya hicimos 3 entrevistas con 3 profesionales diferentes y ahora estamos en una segunda etapa, que es la segunda etapa con otros 3 profesionales, cada uno de ellos específicamente dedicados a trabajar también o tener conocimiento de los medios audiovisuales cuando estos están relacionados con los niños, cada uno de los que hemos entrevistado desde el lugar que ocupa profesionalmente. Las entrevistas fueron realizadas por el doctor Víctor Feld, que forma parte del equipo del observatorio y que por supuesto es una persona investigadora sobre este tema y que tomó la responsabilidad de conversar con los entrevistados. Víctor nos va a decir en este momento cuáles fueron los entrevistados. Gracias, Alejandro. Simplemente presentar a los 3 entrevistados. Ustedes van a poder observar sus respuestas, que han sido muy significativas y muy importantes como un contexto global y particular de sus opiniones respecto a los medios de comunicación en la infancia, desde distintas miradas, desde distintas concepciones. En el primer caso fue Juan Carlos Volnovic, un psicoanalista reconocido en el medio, que atiende a niños y adolescentes, y que fue muy significativo desde el punto de vista de toda la impresión que él tiene en su práctica habitual de cómo los jóvenes particularmente se acercan a los medios de comunicación. En el caso de Fabián Tarasov, es un docente que integra el grupo de docentes de Flaxo, especialista en medios de comunicación con una experiencia internacional, que nos dio una mirada particular de lo que se está haciendo y de lo que se podría hacer desde el punto de vista de los medios de comunicación, accediendo, digamos, al interés que prestan justamente los niños y los jóvenes respecto a esto. Y por último, una mirada muy interesante, muy particular, muy juvenil, por supuesto, de lo que son los youtubers, que la dio Andrés Martí, que nos enseñó mucho sobre un aspecto o una óptica o una mirada de que nosotros en general nos cuesta ver, porque son miradas de grupos de jóvenes nuevos accediendo a los medios de comunicación, y que no lo tenemos particularmente por nuestra poca experiencia en este contexto. Ha sido muy interesante las tres observaciones, y creemos que esto va a ayudar al público que le interese y acceda a estos contenidos. Buen día, te agradezco ante todo que nos hayas recibido, nos interesa mucho tu opinión, particularmente expresada a través de tu experiencia en los medios de comunicación y la infancia, y tu trabajo en el contexto de educación. Por lo cual, bueno, tenemos una serie de preguntas que quisiéramos que respondas para poder ampliar, digamos, el espectro de profesionales, especialistas que nos han indicado su opinión respecto a la infancia. Con mucho gusto. Entonces, la primera sería, ¿cuál es tu opinión sobre la utilización de pantallas en la infancia? Vamos a ir pautando, marcando algunas cosas que me parecen importantes. La primera, como contexto general, es que, al menos en mi caso y en muchas otras personas, digamos, estoy viendo que
pasamos a una etapa de fin de la inocencia con respecto a los dispositivos electrónicos. O sea, todos los que de alguna manera nos criamos en los 80s y los 70s, los 80s y accedimos a las tecnologías, las vimos como una superación de ciertos elementos de la vida cotidiana. Y siempre nos pareció que eso iba para como mejor, que el cambio era un adelanto. Pero a lo que voy es que pensamos que todo el Internet iba a ser un espacio democratizador, pensamos que la sociedad iba a ser mejor y de alguna manera compramos esta idea de que con las tecnologías y los dispositivos y las computadoras y los teléfonos todo iba a funcionar mejor. Viendo lo que pasó, que tal vez no haya sido definido premeditadamente, pero las tecnologías se van construyendo con la sociedad y con los humanos vamos construyendo la tecnología. La idea de para qué y cómo se usa la tecnología fue mutando y de alguna manera se fue imbrincando en los intereses de mercado. Así que lo que en cierto momento era como algo hermoso, lindo, libertario, que tenía todo, digamos, los ecos de los hippies de los 70 de San Francisco, hoy empieza a ser visto como, a ver, no va tanto por ahí, me parece que hay otros intereses. Empecemos a repensar. Repensemos por eso. Entonces estamos en el fin de la edad de la inocencia. Entonces, bueno, tenemos las pantallas. Y cuando decimos pantallas, acá tenemos un problema que, o sea, pantallas hay muchas, de muchos tipos, y se usan para muchas cosas. Entonces, hay que empezar a ver, bueno, las preguntas serían, ¿para qué usamos las pantallas? ¿En qué situación? ¿Quién las usa? O sea, salen muchas preguntas. Y en este mismo sentido, antes de ver cada una de estas preguntas, entender que cuando nosotros decimos la computadora, y nosotros pensamos que cuando decimos la computadora nos referimos a un objeto, ¿sí?, que se inventó en los años 70 y es el mismo que tenemos hoy en nuestro escritorio, pero en realidad el objeto en sí mismo y sus funciones son totalmente diferentes. Lo mismo que el teléfono celular, hablamos de teléfono celular y parece que es el dispositivo que usamos, que es el mismo que el de 1990 que usamos ahora, pero en realidad no, o sea, no solo cambia en que es más poderoso, ¿sí?, sino que sus funciones y para qué se usa y para qué lo usamos nosotros es totalmente diferente. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las pantallas y los chicos? Tenemos como varias situaciones. La primera es que se han convertido en el uso más fácil en una relación, digamos, lo que en su momento era el chupete electrónico que le decíamos a la televisión, las pantallas pasan a ser un chupete electrónico de los chicos porque están ahí, les llama mucho la atención, le damos una pantalla, entregar una pantalla a un niño es comprar infinita tranquilidad, muchos minutos de tranquilidad, y a los padres nos resulta muy funcional eso, o sea, cuando uno le entrega una pantalla con cualquier jueguito, o sin jueguitos, o lo que sea, o con YouTube, o con lo que proponga la pantalla, o sea, un chico se entretiene porque claramente es muy entretenido, los colores llaman la atención, el movimiento llama la atención, la posibilidad de tener una interacción significativa o no con la pantalla llama mucho la atención. Entonces, digamos, entregamos una pantalla y compramos tiempo, silencio, porque estamos ocupados, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer otras cosas. O sea, hay muchas justificaciones por las cuales entregamos una pantalla, pero bueno, funciona. Y acá viene esta idea de que un concepto que por ahí lo habrán escuchado, es del nativo digital, esto que se dice, bueno, los chicos que nacen con las pantallas saben usar, entienden la tecnología y la saben usar, lo cual es una gran farsa y una gran mentira. Los chicos saben usar, digamos, técnicamente un dispositivo, lo pueden manipular, pero no saben el uso crítico de ese dispositivo, no saben usarlo críticamente, no pueden entenderlo, no pueden entender sus implicancias, no pueden leer más allá de lo que dice el dispositivo y no hacer una lectura más crítica de lo que está leyendo. Esta idea de que el nativo digital sabe todo, bueno, no. El nativo digital, el chico, necesita el apoyo del adulto para construir el uso del dispositivo. Entonces, esta idea del uso se construye y es el adulto el que ayuda al nene, al niño, al adolescente, o sea, desde el jardín hasta la secundaria, qué es lo importante, por qué suceden esas cosas, cómo se lee lo que leo en la computadora, en el dispositivo, o sea, hay como una enseñanza del uso crítico de los dispositivos que
se genera y se construye con el adulto. El adulto tiene un rol muy importante que, digamos, nunca se invisibiliza con esta idea del nativo digital. Y quizás de algún modo vos lo has expresado en esta primera pregunta, pero en todo caso para que puedas ampliarla, la segunda que te plantearía es cuál es tu opinión sobre los contenidos actuales de estas pantallas. Bien, me gusta la idea del contenido, porque sobre esa idea, digamos, hay montado toda una industria. Gran parte de la industria publicitaria de las tecnologías tiene que ver con esta cuestión educativa y su capacidad de dar contenidos. Pero esto parece dar a entender que el contenido es información, pasa directamente, de alguna manera pasa al cerebro de la persona y esa información se convierte en conocimiento, con lo cual de alguna manera desconoce el proceso fundamental de la educación, que tiene que ver con ayudar a las personas que aprenden a incorporar esa información y a darle sentido y construir con la información conocimiento, que es diferente. Digamos, la información son datos precisos o ideas muy concretas que el sujeto que aprende tiene que darle sentido y darle contexto y apropiárselas, y con eso y en ese momento aprende. Así que en el proceso de aprender, digamos, se necesita alguien que esté, digamos, acompañando al que aprende para que esa información cobre sentido. Y hoy por hoy ningún programa educativo, ninguna app, nada puede hacer ese trabajo. O sea, lo que tienen es información, no tienen la capacidad de ir más allá, que es el trabajo que hace el docente. Pensamos que ha habido un proceso de integración de pantallas, particularmente de notebooks, en las escuelas, que quedó, a mi entender, truncadas. ¿Se puede hablar de resultados? Hay resultados. Por ahí los resultados no tienen que ver con lo que fue diseñado originalmente. ¿Qué tenemos que hacer en la educación para que la incorporación de tecnologías tenga sentido? ¿Cómo tengo que pensar hoy por hoy, digamos, siglo XXI, la educación y el proceso por las aulas, la escuela, el sistema educativo? Si puedo volver a pensar qué es lo importante y qué es lo significativo, entonces incorporar la tecnología va a tener otro sentido. Porque en el contexto actual, sin modificar la escuela, la lógica de la escuela, las asignaturas, los 40 minutos o la hora y media de clase, los compartimientos estancos de las materias, las tecnologías es como muy difícil de pensar qué pueden hacer. Y se convierten en general en un distractor o en un promotor del copio y pego, de todas esas cosas, digamos, de lo que salen en los diarios, de la copia, porque no hay un contexto para que las tecnologías tengan un sentido significativo de uso. Entonces, preguntémonos cómo cambiamos la escuela primero, cómo cambiamos su diseño para después incorporar las tecnologías con otro sentido. De algún modo vos contestás la próxima pregunta, que era cómo ha sido esta experiencia para los alumnos por un lado y para los docentes por el otro, pero en realidad el problema puede ser parcial eso en función de que la educación en su contexto general no se ha modificado. Claro, y ahí depende mucho entonces que en cada institución la experiencia ha sido muy, muy diferente. Digamos, hay instituciones donde los directores o los directivos tienen más motivación, entusiasmo, empuje para poder producir y estimular los cambios, y entonces se abren como cuñas donde se pueden hacer, digamos, donde las tecnologías en realidad funcionan como un caballo de Troya para producir innovación pedagógica. O sea, es eso, en el mejor de los casos tenés esta excusa de usar las tecnologías para promover un cambio pedagógico. Me interesaría saber tu opinión en particular de lo que sucede con las pantallas en el nivel inicial, si es que tenés experiencia respecto a esto, ¿no? Bueno, tengo, digamos, experiencia de lo que hemos investigado, un poco de lo que hemos investigado. Lo que sí, me parece que lo que hay que hacer es una lectura, podemos hacer una lectura más general y más holística, entendiendo de que las pantallas, uno piensa en las pantallas como las ventanas por las cuales los chicos van accediendo a la idea van conociendo la realidad, ¿sí? Nada más que la palabra ventana es como
tramposa, porque la ventana parece ser neutral y me muestra lo que hay afuera sin intervenir, ¿verdad? Lo cual es mentira, porque las pantallas definen una realidad en sí misma y lo que muestran es una realidad definida por los que definieron, los que, digamos, diseñaron un programa, los que diseñaron un dispositivo. Entonces, las pantallas son ventanas de una realidad inventada o una realidad construida. En ese caso, entonces, en primer caso, hay, podemos decir, la realidad real o la realidad física es como más rica que la realidad que uno puede acceder a través de las pantallas. Es lo mismo el contacto con los animales, ir a jugar con un animal, que ponerte un casco de realidad virtual y tener la idea de que estás jugando con ese animal. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, claramente no va a ser lo mismo. O posiblemente me pueda acercar más al elefante virtual, pero conocerlo menos. Pero lo voy a conocer menos y voy a tener otro tipo de acercamiento. ¿De qué modo yo puedo hacer que ese contacto con las pantallas de los chicos en nivel inicial sea potenciador de algo, sea beneficioso de algo, sea lo estoy enriqueciendo y no lo estoy, digamos, privando de un contacto más real o más rico? Es muy interesante esto, si me permitís, porque eso avala la idea que tengo, que hay una correlación en la cual en las pantallas se incorporan, se integran, pero no modifican el desarrollo. Hay una relación entre aprendizaje, maduración y desarrollo que, por supuesto, por la edad que tiene, está desprendiéndose de lo biológico para transformarse en social, y si en realidad lo social no está presente, hay como una fragmentación, hay como una fractura. Lo que vos estás diciendo es muy interesante, porque lo que no participa activamente es el lenguaje. Claro. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿tenés idea, tenés experiencia, tenés opinión respecto a cómo juega la familia en todo esto? Porque hay un aprendizaje formal y un aprendizaje no formal. Bueno, hay muchas cosas, digamos, qué rol juegan las tecnologías con la familia. Entonces, si uno ve a las familias, muchas veces en la plaza donde voy, uno ve que los nenes están jugando, los papás están mirando el teléfono y no están mirando a sus hijos. Y los hijos a veces desesperadamente se acercan a los padres para hacer algo y los padres están en otra. Y es muy difícil, porque yo también estoy en esa posición. Entonces voy a la plaza y digo, ay, bueno, tengo 10 minutos y veo el teléfono, pero es raro, porque si no hago el teléfono lo tengo que ver al nene jugando, y es como raro, no nos aguantamos ese tiempo de no hacer nada y de estar mirando el cielo. Entonces, me parece que la idea es que, o lo que a nosotros nos parece, es que tiene que haber como ciertas reglas familiares de cuál es, digamos, cómo usamos la tecnología, o cuál es la relación de la familia con las tecnologías, con cosas muy básicas como en la mesa no, si comemos dejamos los teléfonos fuera y tratamos de crear un momento de charla, que la mesa y la sobremesa sea un momento, un ritual cotidiano de la familia, digamos, tratar de, al menos si no en el almuerzo, en la cena, o sea, porque haya, si no es como en el almuerzo uno no está, en la cena cada uno está con su teléfono, y es como, ¿y esta familia cuándo se conoce, cuándo se habla, cuándo construyen un vínculo más allá de lo físico de estar juntos? Dentro de esto, creo que es importante, ¿qué relación hay entre la pantalla y el juego tradicional? Me parece que ahí hay un factor de tensión y que tiene mucha relevancia. A ver, en el juego tradicional se juegan, hay como muchos roles y actividades y cumplen muchas funciones en el desarrollo, digamos, de los chicos y de los adolescentes, ¿no? En el juego digital, bueno, hay muchos juegos digitales, entonces hay algunos que son, bueno, no sé, más, parecerían más neutros y que no causan problemas, y otros donde están diseñados para ir captando, digamos, cada vez más atención de los chicos.
hay otras funciones que el juego tradicional incorpora, integra, y no es justamente el de la pantalla, que es la construcción, el desarrollo de formas de juego, el reconocimiento de los objetos, la integración de los objetos, la posibilidad de practicar con ellos, poder hablar con los objetos en una etapa muy importante donde el lenguaje se desarrolla, como es los 4 o 5 años, cosa que no sucede tanto con la pantalla, porque la pantalla es una imagen y eventualmente una función motora mínima, pero el juego tradicional es el que trae justamente esa probabilidad de compaginación de lo que algunos denominan función ejecutiva. Sí, claro, se involucra el cuerpo, involucra todo, y la pantalla es una simulación, una construcción acotada, digamos, definida previamente. Bueno, Fabio, muchas gracias, ha sido muy productivo, he aprendido mucho escuchándote y estamos muy de acuerdo en muchas de tus opiniones. Espero que sirva, me parece que por ahí a veces doy una visión un poco pesimista, pero me parece que igual las tecnologías nos dan una posibilidad de hacer cosas. Me parece que hay que ponerse a hacer, construir, investigar y tener este espíritu de romper las cosas, de romperlas en el sentido de, bueno, este juego fue hecho para esta cosa, pero yo lo puedo usar para otro, y hacer eso y probar sin miedo. Me parece que ese espíritu, digamos, hace que el hackeo lindo de las cosas lleva a producir cosas interesantes.